Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con La Isla Perdida, el nuevo juego de Acra Dice, un roll and write de 1 a 4 jugadores con partidas de 30 a 45 minutos y a partir de unos 10 años de edad. Yo creo que un poquito menos también se puede jugar sin ningún tipo de problema. Bueno, si queréis conocer este roll and write de La Isla Perdida, pues quedaros. Muchas historias se cuentan acerca de una isla misteriosa, pero los que han ido jamás han regresado. Pescadores y navegantes hablan de paisajes imposibles y criaturas únicas. Está completamente rodeada de montañas y los ríos van cuesta arriba, exclama uno. No, en realidad hay un bosque que atraviesa la isla de punta a punta, cuyos árboles son tan altos como montañas. Todos tienen algo de verdad en sus historias. En los mapas del reino de la Isla Perdida, los jugadores van a representar a un grupo de aventureros que se atreven a interpretar, explorar y mapear la misteriosa isla basándose en las historias que se cuentan sobre ellas y en su propia experiencia. Intentaremos crear ese mapa lo más exacto posible. El jugador que acabe con el mapa más acorde a las distintas historias será el ganador. Esa es la premisa con la que se nos presenta y es una premisa muy acertada porque es así de simple. Vamos a tener 4 cartas de objetivo o 4 cartas que ellos llaman de historia que nos dice cómo es esa isla. Y nosotros vamos a tratar de mapear o de representar esa distribución y ser los que más puntuación conseguimos. Vamos a cambiar de cámara. Os enseño los componentes de este roll and write, os explico cómo se juega y luego os cuento mi opinión personal sobre este juego de los mapas del reino, La Isla Perdida. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos La Isla Perdida, este juego de roll and write en el que nos vamos a encontrar un talonario de hojas a doble cara. Por un lado tenemos la cara A y por el otro tenemos la cara B. Vamos a tener 12 cartas de objetivo. En cada partida vamos a utilizar tan solamente 4, creando una gran variabilidad. Viene con 4 lapiceros, con goma y 3 dados. La preparación de la partida es muy sencilla. Damos una hoja a cada jugador y decidimos si queremos jugar por el lado A o por el lado B. Tiene una pequeñísima diferencia. Y luego cogeremos 4 cartas que podemos utilizar. 4 cartas al azar o nos vienen 3 configuraciones predeterminadas, un poquito más sencillas para poder empezar a aprender a jugar. El resto de las cartas las vamos a devolver a la caja. Entonces es cuando miraremos las cartas, valoraremos los objetivos y vemos qué es lo que nos pide el juego. Cada carta va a tener un objetivo distinto. Por ejemplo, en esta nos da 2 puntos de victoria porque cada río que conecte con al menos 2 bosques. Esta nos va a dar 2 puntos de victoria por cada montaña en los bordes del mapa que también conecte con un río o con un bosque. Entonces tiene que estar dibujada en los bordes la montaña y a mayores tiene que conectar o bien con un río o bien con un bosque, cualquiera de las dos cosas. 5 puntos por cada grupo de ruinas de tamaño distinto. Si hay varios grupos de un mismo número, por ejemplo, hay varios grupos de 3 ruinas, solamente puntuaremos 1. Y finalmente 2 puntos por cada bosque en tu grupo más pequeño de bosques. Si tenemos 3 grupos de bosques, uno tiene 2 bosques, el otro tiene 6 y el otro tiene 7, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de una partida. Aquí simplemente hay 2 grupos, como mínimo tiene que haber 2 grupos para que se pueda puntuar. Entonces miramos cuál es el más pequeño, en este caso era este de aquí, y vamos a recibir 2 puntos por cada uno de los bosques, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos. El otro grupo era más grande, entonces puntúas el más pequeño. Hay que tener mucho cuidado porque si en un momento determinado, en la última ronda, aquí hubiera tenido que dibujar un bosque y me veo obligado a tenerlo que dibujar porque si tengo hueco tengo que dibujar, el grupo más pequeño hubiera sido de 1, con lo cual
el bosque que puntuaría sería ese, dándome tan solo 2 puntos. En esta hoja que os enseño nosotros hemos utilizado rotuladores, viene con lapiceros, pero bueno, con los rotuladores normal la verdad es que se ve mucho más chulo a la hora de dibujar. Bueno, pues eso, tenemos distintos tipos de terreno, que en estos objetivos aparecen algunos, pero hay más tipos de terreno. Tenemos las ruinas, tenemos las llanuras, tenemos los pantanos, tenemos los ríos, los bosques y las montañas. En nuestra hoja de juego, como veis aquí, vamos a determinar un símbolo que represente a cada uno de los terrenos que vamos a hacer. Y a raíz de que ya esté determinado, empezamos a jugar. El jugador inicial, cogemos un dado, lanzamos, el jugador que saque mayor puntuación es el que empieza. El jugador inicial lanzará los dados y con esos resultados, por ejemplo, imaginar que ha sacado esos resultados que no se ve, estos resultados, un 6, un 5 y un 3, dice un tipo de terreno. Dependiendo del número de jugadores, aquí el número de veces que cada jugador va a poder seleccionar un tipo de terreno varía. Si estamos jugando una partida a 4 jugadores, viene aquí perfectamente indicado. Si estamos jugando una partida a 4 jugadores, solamente cada jugador podrá seleccionar cada tipo de terreno una vez. Si estamos jugando a 3 jugadores, cada jugador podrá seleccionar como máximo cada tipo de terreno 2 veces. Y si jugamos a un jugador, a 2 jugadores, cada jugador podrá seleccionar cada tipo de terreno 3 veces. El juego cuenta con modo en solitario, pero varían un poquito las reglas. Entonces, suponemos una partida pues a 4 o a 2 jugadores, por ejemplo, pues podrías cada terreno hasta 2 veces. A 4, pues una vez. Suponemos que me toca a mí y dices, vale, pues yo selecciono río, con lo cual tacho una casilla de la zona de río y ahora elegiré un dado. Yo soy el jugador inicial, elijo un dado, por ejemplo, el 6. El resto de los jugadores, sin coger el dado, pueden oponer o un 5 o un 3, lo que ellos quieran. Yo he cogido el 6, con lo cual voy a dibujar 6 casillas de río, que es lo que yo he escogido. Hago el símbolo que yo haya seleccionado y las tengo que dibujar. ¿Cómo las voy a dibujar? Empezando por donde yo quiera de la hoja de juego y siempre adyacentes a una casilla que yo esté dibujando en este turno. Es decir, si yo llego hasta aquí, puedo tirar hacia arriba, puedo tirar hacia abajo, pero siempre tienen que ir adyacentes como mínimo a una casilla que yo haya dibujado. Puedo haber hecho así, pero podría haber dibujado, por ejemplo, aquí otra. Eso ya queda a como lo vayamos a organizar o que vayamos a intentar puntuar. Cada vez que yo señale un más 1 o menos 1, que vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, haremos una raya en uno de estos circulitos de la izquierda. ¿Lo veis? Ahí. Una raya en uno de esos circulitos de la izquierda. Cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, lo puedo decidir gastar. Lo completo la cruz y puedo o bien sumarle 1 al dado que estoy haciendo o bien restarle 1. En lugar de hacer 6 puedo hacer 7 ríos o en lugar de hacer 6 puedo decidir hacer 5. Si tengo más de una raya hechas sin usar, puedo restar 2, 3 o sumar 2, 3, 4, tantas como yo quiera. Que esa sería uno de los símbolos que nos vamos a encontrar en distintas casillas. Cuando yo pinte algún tipo de terreno encima de ella, pues en ese momento obtengo pues ese bonus que lo puedo utilizar cuando yo quiera. El otro bonus que nos vamos a encontrar por la cara A es esa interrogación. Cuando yo dibuje un tipo de terreno encima de ese bonus, el que corresponda en cada momento, voy a ver qué puntuación me daría cada uno de esos 4 objetivos que yo tengo. El objetivo que me dé menor puntuación es la puntuación que recibo. Puede ser que incluso tuviera uno que me dé 0 puntos aún. Entonces, si me da 0 puntos, es 0 puntos el de menor puntuación. Es importante ver cuándo pintas ahí ese terreno para poderlo puntuar, pero también es muy importante no cerrarte a ti mismo y conseguir puntuarlo, porque te puede dar muchos puntos. Si estuviéramos jugando por el lado B, tenemos 2 puntuaciones parciales en lugar de una. O
sea, 2 veces vamos a puntuar de manera parcial y además, como veis, tenemos unas exclamaciones en color rojo. Cuando yo vaya a pintar un terreno encima de esas exclamaciones, podré elegir qué tipo de terreno pintar, indiferentemente del que haya elegido el jugador, que es jugador inicial en el turno. El jugador inicial es el que tacha el terreno que ha elegido. El resto de los jugadores no tachan ninguna casilla, no necesitan tachar. Paso al siguiente jugador los dados una vez que todos hemos pintado y él tiraría los dados. Entonces, imaginar que él dice, vale, pues yo voy a elegir bosque 1 y coge este dado para él, pues a mí me quedaría poder elegir bosque, en este caso solo 4, pues tendría que dibujar bosque 4 en mi zona, pero yo no tacho casillas, simplemente haría el bosque. ¿Dónde lo puedo dibujar? Bueno, pues lo puedo dibujar en cualquier casilla adyacente a cualquiera de las casillas que he dibujado anteriormente. Y luego los bosques que yo dibuje tenéis que tener en cuenta que tienen que ir como mínimo adyacentes entre ellos por una de las caras. Ahí vuelvo a llegar a un +/-1, con lo cual me señalo otro bonus. Ya tengo 2 disponibles. Turno de otro jugador, o estamos jugando a 2 jugadores, vale, pues yo vuelvo a tirar los dados y en este caso, si estamos a 2 jugadores, yo vuelvo a seleccionar qué es lo que quiero. Como jugamos a 2 jugadores, que viene aquí indicado 4, 3, 2, no se llegará a ver porque es muy pequeño, pero viene indicado, puedo seleccionar el río hasta 3 veces. Bueno, pues volvería a seleccionar el terreno que quiero dibujar, lo represento en mi hoja y así hasta que no tenga hueco. Mientras yo pueda pintar, tengo que pintar obligatoriamente. O sea, si en esta hoja, que es, por ejemplo, la que yo os estaba enseñando antes, que es lo que os decía, en la última ronda yo recuerdo que salieron 6, 5 y 4, pero si hubiera salido es otro jugador y saca un 1 bosque y dice bosque y me deja disponible ese 1, como yo tengo opción a pintar, tengo que pintar. Eso sí, en el momento que no tengo opción, yo puedo incluso seleccionar, coger este dado, porque es mi turno, y digo, pues no tengo opción a poderlo pintar. Si no hay opción porque los dados que me quedan son 3, y pues aquí me sale bosque, imaginaros bosque 3 y salen 5, 3, 3, en el momento que ya no puedo pintar, ya pues me retiro de la partida, aunque no se hayan gastado todos los tipos de terreno que yo podía haber dicho. Entonces, bueno, y ya se pasa a puntuar, teniendo en cuenta los objetivos que hay ahí, pues tenemos que puntuar el mapa que nosotros hemos creado y ver cuántos puntos nos da. Es así de sencillo. Vamos a cambiar de cámara y ahora os cuento mis conclusiones sobre la isla perdida. Bueno, una vez visto, explicado, analizado, ¿qué os parece? Para mí es un roll and ride con aire de roll and ride, que digo yo. Esos roll and ride que huelen a roll and ride, que saben a roll and ride. Ha evolucionado tanto el juego en estos últimos 4 o 5 años, o la mecánica de los roll and ride. Hay juegos que, a pesar de ser roll and ride, ya no hablo de flip, de no sé qué, de no sé cuál, o sea, juegos que se lanzan dados y anotas los resultados, llevan una complejidad mucho más allá. Nos encontramos con un euro de gestión de recursos, con un no sé qué, o sea, con juegos mucho más complejos. Los roll and ride yo creo que en su inicio pues contaban con esa esencia de hacer un tipo filler un tanto distinto, juego sencillo, rápido, de dados, adictivo, divertido, que te diera ganas de jugar varias partidas. Hay roll and ride hoy en día que cuando juegas una dices, ojito, que necesito descansar, que me peta la cabeza de lo difícil que es y la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que esta isla perdida recupera esos orígenes dentro de la sencillez. Recuerda... o a mí me recuerda pues eso, a algunos juegos de los que yo jugué en inicio y me parece un muy buen juego. Me parece un juego sencillo en cuanto a reglas, sencillo en cuanto a explicación, de partidas bastante rápidas. Nosotros a 2 jugadores yo creo que ni siquiera nos ha llegado a media hora, depende un poco de cómo anotes los resultados, si tiras por números más altos, más bajos, o cómo te coincidan, pero yo creo que ni siquiera nos ha llegado a media hora. Y
la parte esa en la que eres tú el que decides qué zona es o qué tipo de terreno es el que se va a mapear en este momento, es interesante de cómo lo gestionas. Luego, bueno, lo comenté en el vídeo, tiene 12 cartas. El juego nos propone 3 distribuciones de 4, 4 y 4 iniciales para que aprendamos a jugar, y luego son todas combinables entre sí. Entonces lo suyo es barajar y sacar 4 objetivos, con lo cual la rejugabilidad, la disponibilidad de las partidas es altísima, porque que te coincidan los 4 mismos objetivos en varias partidas seguidas es muy difícil. Hay cientos de combinaciones, lo cual yo creo que es súper positivo para este juego y para no adaptarte a jugar de una determinada forma siempre. En esa variedad de cartas creo que está el éxito, en esa variedad de historias que te cuentan, que te da 12 cartas dándote infinidad de combinaciones. A mí me ha gustado mucho. Creo que Aclaráis es una editorial que ha empezado relativamente hace poco. Ha empezado con 3 juegos en el mercado, tiene ya un juego tipo party, un juego más infantil. Os dejamos abajo en la descripción los enlaces a sus otros 2 juegos. El juego infantil, sabéis que para mí ha sido, pues eso, de uno de los juegos infantiles sin lugar a duda del 2022, de Quest Kids, un juego de mazmorreo infantil, y creo que han elegido los títulos con mucho mimo y mucho cuidado, y eso se nota. Muy chulo este Roll and Write. No sé si lo conocíais, si no lo conocíais, qué os parece, si os llama, si no os llama. Podéis dejarme abajo la opinión, contarme, y nada más. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal si os gustan nuestros vídeos, si os ayudamos alguna vez con los vídeos, animaros a suscribiros, que nos ayuda un montón. Podéis dar al like, comentar, qué es lo que hace que también que YouTube nos enseñe, nos muestre los vídeos. Y nada más, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!